Uno cuando oye la palabra cazador, por lo general lo asocia a aquel personaje que se dedica a, valga la redundancia, cazar animales o criaturas salvajes la enorme mayoría de las veces, y dicho pensamiento al fin se vería reflejado dentro de la serie. A los hermanos les toca enfrentar un monstruo, algo tangible de carne y hueso, pero es más peligroso que tu amiga despechada o la mina en el Barça. Por eso vengo con un resumen detallado de lo que fue la participación del Wendigo en la serie, la leyenda que lo rodea, aspecto, habilidades y una opinión meramente personal a modo de conclusión. Yo soy Biom y empezamos. Sam y Dean siguen el rastro de su padre, por lo que al acudir a las coordenadas dejadas por el viejo es que nos topamos con el siguiente enemigo a vencer. El Wendigo que aparece en el segundo episodio es uno muy especial, ya que a diferencia de sus congéneres quienes aparentemente suelen habitar los bosques de Michigan o Minnesota, es decir el noreste de Gringolandia que es frontera con Canadá. Sin embargo, este caballerito se encontraba muy lejos de su terreno habitual, siendo exactos en los bosques de los Creek en Colorado, lo cual resulta ser extraño debido a la distancia enorme que hay entre estados. En el universo de Supernatural, Sam nos explica que el nombre de esta criatura significa el mal que devora, de acuerdo a los indios y de quienes se sabe pueden vivir tranquilamente cientos de años, pero que originalmente eran seres humanos comunes y corrientes con distintas ocupaciones como cazador, minero, fronterizo e incluso un nativo, pero que la manera de transformarse en ese monstruo es consumiendo carne humana, es decir un caníbal por distintas razones que lo lleven a cometer tal atrocidad. El punto es que se come a otros miembros de su escuadrón o tribu. Existe la creencia en determinadas culturas, que el consumo de carne humana le da al glotón ciertas habilidades como velocidad, fuerza e incluso inmortalidad, pero al consumirla en exceso te conviertes en ese monstruo humanoide, siendo una característica inherente en él, la constante sensación de hambre. Como criatura del bosque, sabe lo importante que es guardar comida ante los largos inviernos, por lo que cuando está despierto, suele mantener vivas a sus víctimas para ir alimentándose de ellas en el momento que cree conveniente, a menos que lo hagas enojar ya sea disparándole por ejemplo, ahí sí va y te mata de pura cólera. Este monstruo ha existido por cientos de años probablemente en esos bosques, saliendo a cazar cada 23 años similar al Jeepers Creepers, aunque a diferencia del icónico personaje, los ataques de este caballero suelen ser reportados como si lo hubiera hecho algún oso de la zona, que por cierto están habitados por ellos y debido a eso suelen asociarlos. Aunque los ataques más lejanos se reportan desde 1936, lo cual no significa que necesariamente ahí se dio la primera vez que devoró gente, fue durante su cacería en el 59 que dejaría un sobreviviente el cual fue clave para la investigación de los Winchester. Esa noche, mientras la familia Chow estaba descansando en su cabaña, el Wendigo haciendo gala de su inteligencia logró entrar en el lugar destrabando la puerta, a diferencia de una bestia común que normalmente atacaría destrozándolo todo. Esta criatura arrastró a los padres del ahora anciano directo al bosque y le dejaría para la posteridad una cicatriz enorme en el pecho. Si bien no se conoce por qué no se llevó al que en ese entonces era un niño, probablemente lo hizo porque dormía cerca a la chimenea la cual estaba encendida y esa podría ser la razón por la que no se atrevió a continuar su ataque, la vulnerabilidad que tiene ante el fuego. Las desapariciones seguirían pasando y reportándose como si lo hubieran hecho los osos de la zona, hasta que una noche en el 2005, sí que ha llovido, 3 chicos que estaban acampando en los bosques de Blackwater Ridge son raptados de noche por una criatura, la cual se los llevaría a su guarida en una mina y se comería a uno de ellos poco tiempo después, por lo que al quedarle solo una presa, se intuye que se comió al que estaba haciendo sus necesidades, fuera de cámara. Ahora bien, nuevas botanas han entrado en su zona de cacería y viendo que se le acaban las provisiones, es buen momento para buscar más comida, por lo que aparentemente logra escuchar los gritos de búsqueda que emitió la chica del nuevo grupo, procediendo a imitar la voz humana pidiendo auxilio como una distracción para llevarse el equipaje que traía consigo la cuadrilla de búsqueda, la cual se había detenido previamente a observar la tienda de campaña que estaba toda destrozada y al acudir al llamado, perdieron sus cosas. De esta forma, despliega sus habilidades de cazador al aislar la comunicación que tienen los Winchester y compañía, además de limitar su orientación y alimentos. Siendo consciente de sus fortalezas, espera la noche donde es considerado invencible y finge pedir auxilio para sacar a los chicos de la zona protegida por símbolos Anasazi. El Wendigo rodea el sitio constantemente gracias a su formidable velocidad que posee, aún así es impactado por una de las balas del cazador que a la vez fungía de guía para los chicos cuyo hermano fue secuestrado al inicio del capítulo. Si bien el monstruo es inmune a las balas comunes, aún así le duele esos proyectiles por lo que se enoja y al capturar al tipo que le disparó, creyendo que le había hecho daño, le rompe el cuello pero no se lo come por puro coraje. A la mañana siguiente, deja rastros de garras y sangre a propósito para que lo sigan, lo cual es notado por los hermanos pero eso no impide que consiga llevarse a Dean y a la hermana, quienes son amarrados y reservados para su almuerzo. Y dicho momento llegaría, ya que al oír el llamado de una persona acude para su bocado,
pero se terminaría encontrando con el que quería pasar desapercibido y consigue eludir el único proyectil de bengala que tenía la pistola de Sam, logrando acorralar a él y los 3 hermanos, por lo que prácticamente estaba cantando victoria. Pero no alcanzaría a esquivar el balazo que le disparó Dean, siendo finalmente derrotado. Origen de la leyenda. Los Wendigos son criaturas críptidas que se cree habitan en los bosques de Minnesota y Michigan, tal cual habían supuesto los hermanos Winchester, en la frontera de Estados Unidos con Canadá, siendo más exactos en la región de los Grandes Lagos. De acuerdo a tribus nativas como la Ojibwa, creían en la existencia de un espíritu maldito que transformaba a las personas que cometían la atrocidad de practicar el canibalismo. Muchas veces se cree que uno puede llegar a ese extremo cuando no hay nada de qué alimentarse, sobre todo en esa zona cuando el invierno llega y los animales para cazar son escasos. Una vez transformado, la maldición lo obliga a cazar a otros seres humanos, sin distinguir incluso a sus conocidos, quienes al ver al monstruo, notan a una criatura pálida, provisto de garras afiladas, carece de pelo, de tamaño colosal, la cual va aumentando en la medida que consume carne humana y deformando hasta convertirse en una criatura humanoide. A partir de ahí la descripción de sus características suelen variar dependiendo de la fuente, como que no posee dedos en la parte inferior del cuerpo, ausencia de labios, incluso cuernos de alces. Eso sí, una característica bastante distintiva es el olor a putrefacción que emana, y no contento con ello, los animales a su alrededor suelen retirarse, por lo que si te encuentras solo en los bosques del norte de Estados Unidos y no escuchas ni a los grillos, peligro, sobre todo si estás en otoño o invierno. Aspecto. El Wendigo visto en el segundo episodio es una criatura pálida, de tamaño muy por encima al del promedio de un gringo, ya que el propio Sam, quien es alto con sus nada despreciables 1,93 m, tenía que mirar hacia arriba para verlo los ojos, por lo que si nos adecuamos a la leyenda, el hombre ha crecido bastante debido a la cantidad de víctimas consumidas. No posee cabello ni algún otro tipo de pelo en el cuerpo, tampoco posee labios, pero sí se carga con tremendas garras, capaces de dejar marcas en los árboles, y a sumo posee piernas poderosas, las cuales le permite desplazarse con celeridad. Eso sí, podrá ser un monstruo y todo lo que quieras, pero al menos conserva su decencia y viste una especie de pantaloncillos que cubre su zona íntima. Si tuviera que hacer una comparación física con algún otro personaje de ficción, sería el encadenado que apareció en 300. Habilidades. ¿Por dónde empiezo? Catalogado como un gran cazador de día e invencible de noche, esta criatura posee grandes cualidades que lo sitúan como una gran amenaza, si no sabes cuál es su punto débil. Primero y principal, es muy inteligente. Considerando que antes fue un humano, su sapiencia natural y el pasar de los años ha convertido a este monstruo en un cazador bastante hábil gracias a la experiencia adquirida, y eso se traduce en las diversas tácticas usadas, como dejar incomunicados o sin provisiones a sus potenciales víctimas, incluso meterse en casas ajenas, siendo esta última característica hacerme sospechar que viene de la TAM. Posee la capacidad de imitar la voz humana, con la cual suele pedir auxilio para que quien acuda en su disque rescate termine siendo el almuerzo del día. Es muy fuerte, ya que se las puede arreglar para arrastrar a 2 o 3 personas al mismo tiempo, y no solo eso, tiene una gran velocidad, llegando al extremo de que al moverse, una cámara de video apenas y puede registrar sus movimientos. Pero aguarda, aún hay más, ya que esta criatura es invulnerable a las balas y armas filosas comunes, aunque claro, eso no significa que no le duela un balazo, como comprobaría el señor Roy, y producto de ello es que posee una longeva vida que puede llegar a catalogarse como inmortal si uno no lo ataca con el arma adecuada, ya que podrá ser bastante poderoso, pero no es inmune a todo, ya que es vulnerable al fuego, como un Pokémon tipo planta, siendo esa su única debilidad. Bueno, eso y la Colt. Cierto es que tampoco puede atravesar determinadas zonas marcadas por runas Anasazi. Conclusión. En mi opinión, al ser el primer monstruo que vemos en acción, cumple bastante bien con su papel de rival de turno al haber incapacitado a uno de los Winchester, pero que incluso para él sería muy problemático enfrentar a 2 cazadores bastante competentes al mismo tiempo, quien por cierto fue derrotado únicamente por los apuntes y conocimiento heredado del bueno de John. Caso contrario, lo más seguro es que los hermanos hubieran mordido el polvo. Ahora bien, durante la explicación de Sam respecto al Wendigo, el hermano menor de uno de los secuestrados menciona el caso Donner, que se trata de una expedición en el siglo XIX y cuyos miembros, muy al estilo de la Sociedad de la Nieve, terminaron practicando el canibalismo ante la falta de recursos y clima hostil, por lo que cabe la ligera posibilidad que el monstruo visto en el segundo episodio provenga de aquí, aunque claro, es solo una teoría, pero me deja con cierta duda saber si en el universo de Supernatural, los chicos uruguayos que cayeron en la cordillera de los Andes podrían haberse convertido en Wendigos también, aunque lo dudo mucho, siendo esta zona muy alejada del lugar de origen de la leyenda, pero quién sabe. Bueno, eso sería todo por ahora. Yo soy Biom y me despido. Bye.